Buenas tardes, amados hermanos en Cristo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, guardaditos, obedeciendo las instrucciones que hasta ahora nos han dado las autoridades. Guárdense mucho, la situación sí está complicada y ahora tenemos que obedecer más que nunca a nuestros gobernantes para poder pasar esta situación lo más pronto posible y de la mejor manera. Hemos estado recibiendo, amados hermanos, oraciones de muchos de ustedes, oraciones en particular de cada familia, de cada hermano, de cada hermana, y hemos estado orando como iglesia por cada una de las peticiones, así como oraciones en general que hemos estado orando por los niños, por los ancianitos, por el país, por nuestros gobernantes, y hemos estado en oración toda la iglesia, hermano. Continuemos con este poder que es el arma más poderosa que tenemos, que es la oración, y pedirle a Dios que nos ayude a pasar este trance. En esta tarde quisiera comentar o meditar en la palabra de Dios, pero antes quisiera preguntarle, hermano, ¿usted cuánto cree que esto va a tardar, esta situación complicada? Realmente ninguno lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso complicado y largo, por lo que nos están diciendo. ¿Qué dice Dios respecto a esto? Cuando tenemos frente a nosotros que pasar una situación complicada de un tiempo quizá largo y tal vez con el peligro de tener una enfermedad. Quisiera hoy llevarlos rápidamente, mis amados hermanos, a meditar en este hermoso pasaje de Josué 3, donde nos habla específicamente de cómo Dios llevó a Josué a pasar el río Jordán. ¿Qué fue lo que hicieron? Cómo Dios los dirigió para que pasaran este río peligroso, por cierto, en este momento donde Josué va a pasar el río Jordán para obtener la tierra prometida que Dios le prometió al pueblo de Israel, la tierra de Canaán, una vez que Josué fue llamado por Dios a esta encomienda, a esta tarea. Vamos a ver cómo el pueblo pasa por un río peligroso, muy peligroso. Realmente era un río impasable, nadando, evidentemente que caminando menos. Las corrientes de ese río son bastante poderosas en ese preciso momento en donde Josué y el pueblo, con más de 30,000 personas, tenían que pasar el río Jordán. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Dice la Biblia en Josué 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debes ir. Y por cuanto vosotros no habéis pasado antes, de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Lo voy a dejar hasta aquí y ahorita continuamos con el pasaje. Fíjense bien que para nosotros es nuevo todo esto que está sucediendo. Algunos tuvimos la experiencia no me acuerdo si fue el 2009, cuando hubo otra serie de contagios, otra pandemia con otras enfermedades como el SARS, otra enfermedad como la influenza. Pero en realidad, hermanos, para la gran mayoría de nosotros, lo que estamos viviendo es nuevo. Nunca habíamos tenido la necesidad de trabajar tantos días en la casa, de cerrar el negocio, de dejar de ir a la escuela a los jóvenes, tanto tiempo de
hacer sus tareas en línea, de tomar una clase en línea, de trabajar en casa, de estar juntos, comer en la mañana, en la tarde, en la noche, convivir, ponernos de acuerdo en las cosas de la casa, administrar el dinero de una manera distinta, de no desperdiciar tanto la comida, que muchas veces era una costumbre en muchas casas. Y nuestra vida, hermanos, ha cambiado. Es decir, estamos pasando por un momento, por un camino que nosotros no conocíamos. Entonces, dice el Señor, primer lugar, cuando veáis, dice a Josué, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, saldréis de nuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué era el arca para el pueblo de Israel? Era, hermano, la representación misma de la presencia de Dios. Era un mueblecito de 1,20 por 75 centímetros de ancho, era chiquito, pero era la representación de la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Dentro del arca contenía los 10 mandamientos y el propiciatorio. Entonces, para el pueblo de Israel era muy importante que para pasar el río Jordán, Josué diera las instrucciones precisas para pasar por este río que dice la Biblia que se desbordaba por ambos lados y que era imposible pasarlo. Entonces el Señor les da una instrucción, la más importante, hermano, que en esta tarde yo te puedo dar para pasar este río desbordado de problemas, de enfermedad, de aflicción, de escasez, de una nueva manera, porque repito, nosotros no conocíamos este camino. Y le dice Dios al pueblo, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino, a fin de que sepáis el camino por donde debes ir, porque no lo conoces. Entonces, ahorita, ¿quién es sabio para pasar este problema? Ninguno de nosotros. Pero la instrucción más importante es cuando veas el arca, marcha tras ella. Y esto es la representación, hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tienes la presencia de Dios en tu vida? ¿Tienes a alguien a quien seguir para saber que vas a pasar este río peligroso del otro lado con vida, con gozo y con la seguridad de que vas a pasar? Porque tal vez, hermano, tu confianza no la tienes en nadie, tal vez la tenías en tu trabajo, tal vez la tenías en tu familia, en un hijo o en una hija que se quedó ahora sin trabajo y parece que tal vez estés sintiendo que ya todo se acabó y todo se terminó. En esta tarde quiero decirte, hay una opción y la opción se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando tú te acercas a Jesús y aceptas a Cristo en tu corazón, Él te llena de la presencia del Espíritu Santo y esa es tu arca, el arca que te va a llevar en pos para cruzar el río. Si dice la Biblia en Romanos 5:5, rápidamente te lo voy a leer. Romanos 5:5 dice la palabra de Dios que dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hoy el arca en este nuevo pacto en Cristo es la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la presencia de Dios en nuestro corazón, la cual no nos avergüenza, sino nos da poder. Por eso, hermanos, en esta mañana, si tenías duda de cómo marchar en esta situación, yo te digo, ve tras la presencia de Dios, busca a Dios, busca a Jesucristo con todo tu corazón. Dice el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos que verdaderamente en Cristo y con la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestras familias,
Dios hará grandes cosas el día de mañana en nosotros. No sabemos si nos enfermemos, si no nos enfermemos, hermanos, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas tenemos unas arras, y estas arras es el seguro, la promesa de que Dios nunca nos va a abandonar. Dios nos dio el Espíritu Santo como una arra, y una arra, las arras son la promesa de que nunca nos vamos a separar de alguien. Cuando alguien se casa, se prometen amor eterno y se dan en algunas ceremonias unas moneditas en representación de que siempre voy a estar contigo. Y evidentemente que lo más importante es que confiemos en que el Espíritu Santo derramado en nuestro corazón es nuestra promesa, nuestro seguro de que Jesús, de que el Señor nunca nos va a dejar de guiar en el paso del río. Así vengan las corrientes más fuertes. Fíjense bien, dice el versículo 11, dice el 10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Es decir, el Señor delante de nosotros va y va a empujar hacia afuera de nosotros el pecado, la angustia, la necesidad, el ansia, esa cosa que nos turba por dentro. Si el Señor va adelante, Él va a expulsar todo eso de nuestro corazón. Y dice el Señor en el versículo 11: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Quiero decirte algo, tú no vas a poder pasar esta situación, este río grande, este río peligroso, si tú no vas atrás del Señor. Si tú quieres ir adelante, tomando tus propias decisiones, haciendo caso omiso de las instrucciones, no leyendo la palabra de Dios, no confiando en Cristo, sino creyendo y escuchando a la gente y confiando en lo que antes confiabas y que ahora debes de dejar de confiar en todas tus seguridades y confiar solamente en que Cristo te está dirigiendo, no vas a pasar el río y te vas a ahogar en el camino. Y te lo digo en serio, hermano. Dice entonces el Señor, dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Son evidencias tan poderosas, hermanos. El Señor dividió el Mar Rojo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora detienen un montón de agua, la corriente que viene del río Jordán, para que todo el pueblo pase. Y esto es la presencia de Dios. Hermano, en esta tarde quiero exhortarte, animarte, rogarte. Si quieres pasar este río, pon a Jesucristo delante de ti. Acércate a Jesús. Y si no lo conoces, es el mejor momento. No pases el río sin Él. Arrepiéntete de tus pecados. Limpia tu corazón, como dice Josué. Santificaos. Primero santificaos, porque mañana Dios hará maravillas. Si tu necesidad es ahora de angustia, de preocupación, de que no sabes hacia dónde vas, hay un ancla segura, hay un arca segura. Debes pasar atrás de la presencia de Dios en tu vida. Confiesa tus pecados, acércate a Dios. Dice Jesús: sin mí nada podéis hacer. Te animo y te exhorto a que a partir de hoy pongas a Jesucristo delante de ti. Camina detrás de Él, confía en Él. No confíes en tus propias fuerzas. Ten fe, hermano. Ten fe. Y así como Dios llevó al pueblo de Israel, a Josué como líder, a pasar este río Jordán y pasaron en seco,
porque dice la Biblia que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, ¿verdad? Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Si tú eres papá, líder de tu casa, tienes que permanecer, enseñarle a tu familia, vamos a pasar, familia, este río en seco. Pero tú como líder, papá y después mamá, ambos deben permanecer firmes, sabiendo que la presencia de Dios está con ustedes, y enseñarle a sus hijos que esto es el poder de la familia y que no es otro. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y confía en el Señor. Vamos a hacer una última oración. Señor, te ruego por quienes están escuchando esta meditación. Te pido, Padre, que la presencia de Jesucristo esté en sus vidas y en sus familias. Padre, y que si no lo tienen, hoy se acerquen a Jesucristo, confiesen sus pecados y lo acepten en su corazón. Bendigo, Señor, por medio de tu palabra, a toda la iglesia y a quienes te escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Que Dios les bendiga.